En esta parte de la materia estamos viendo lo que son componentes electrónicos, diodos semiconductores. Existen varios tipos. El más utilizado en esta parte es el diodo rectificador, ¿sí? Que es esta parte, el que estamos indicando esta parte, ¿sí? Y los diodos varicap. Hay dos tipos de diodos varicap que están acompañados por un capacitor. Es un capacitor no polarizado y un capacitor polarizado. Esto es en la parte de electrónica análoga. Y la última fila es también muy utilizada, como es el diodo Zener, que es un regulador de voltaje. El diodo LED, que es un indicador de presencia de corriente o voltaje. Y el fotodiodo. Estos componentes los vamos a ver mucho en electrónica análoga. Lo que está en el centro, el diag, el triag y el tiristor, es utilizado en electrónica de potencia, ya cuando ustedes estén en quinto o sexto semestre. Y algo que vamos a utilizar para fuentes de alimentación es el puente de diodos. Este puente de diodos significa que hay 4 diodos rectificadores internos. Es un solo símbolo. Tengo entrada análoga y salida positiva y negativa en DC. Tengo una entrada en señal alterna y a la salida tengo una señal en DC, ¿no? Es un convertidor de, de señal de energía alterna en energía continua, ¿sí? Internamente, repito, hay 4 diodos rectificadores. Estos slides ya los tienen en el aula virtual. Pueden revisarlos para que lo tengan en sus archivos, para que puedan revisarlos. Ahora hemos visto el diodo rectificador. El diodo rectificador tiene cómo se compone o cómo funciona. El diodo rectificador tiene dos partes. Tiene el ánodo, que es en la parte izquierda, de polarización positiva, y tiene el cátodo, que está al lado derecho, de polarización negativa. Si miran, esta parte es la parte del ánodo, y esta parte con una raya vertical es el cátodo. Es el símbolo eléctrico del diodo rectificador. ¿Cómo funciona el diodo rectificador ideal? Esta es la curva característica en el plano XY. Tenemos, obviamente, cuando el voltaje es menor a 0, la corriente va a ser 0. Y cuando el voltaje sea mayor a 0, igual va a haber un consumo de corriente, ¿no? Miren, se va a elevar. Este es el diodo ideal. En la realidad existen dos tipos de materiales de diodo, de silicio y de germanio. El de silicio tiene una caída de voltaje de 0.7 voltios y el de germanio de 0.3 voltios. ¿Ok? Esto lo van a ver, este símbolo lo van a ver en el simulador Proteus para que puedan revisarlo. ¿Sí está claro? Listo. El diodo rectificador, este es el símbolo, y físicamente es el que ven ustedes abajo. Ustedes van a comprar a una tienda o lo van a ver en una placa electrónica. Fíjense en este símbolo. Es el diodo rectificador. Y el cátodo va a ser donde está pintada una rayita blanca. ¿Sí? Físicamente, así es el diodo, ¿no? El cátodo va a ser donde está una rayita blanca. Ese es el cátodo, quiere decir que tiene polaridad negativa. Y la otra parte es el ánodo, que tiene polaridad positiva. En la realidad, esta es la curva característica del diodo. Fíjense que mientras haya un voltaje menor a 0, no hay paso de corriente. Pero, por ejemplo, este es un diodo rectificador de silicio, que cuando llegue el voltaje mayor a 0.7 voltios en el eje X, obviamente ya comienza a conducir. La corriente comienza a elevarse. Esta es la curva característica del diodo rectificador. ¿Sí? Para que tengan en cuenta. ¿Cómo lo aplico matemáticamente? Tengo un circuito con una fuente de alimentación DC de 10 voltios. Fíjense en el símbolo de una fuente continua, una fuente DC que es de 10 voltios. Tengo una resistencia de carga de 1 kilo ohmio y aquí un diodo ideal. No está el símbolo, está simbolizando que solamente hay un paso de corriente, porque hemos visto en la curva característica del diodo ideal que mientras
el voltaje sea menor a cero, no hay una corriente, y cuando el voltaje sea mayor a cero, hay una elevación de corriente, ¿no? No hay 0.7 o 0.3, dependiendo de sea su fabricación. ¿Sí? Obviamente tengo por ley de Ohm. Ustedes han visto ley de Ohm o lo están viendo en teoría de circuitos o lo deben haber visto en física. ¿Correcto? Sí han visto la ley de Ohm, ¿verdad? Pregunto si han revisado la ley de Ohm. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Sí, sabemos que corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. En este caso, la corriente va a ser igual a 10 voltios entre un K, que es la resistencia, y nos va a dar la corriente de 10.000 amperes, ¿no? Obviamente, poco a poco vamos a ir viendo las potencias de carga, la potencia disipada total que hay en un circuito, para ir revisando. Vamos a ver también cuando se actúa un diodo de silicio. Por ejemplo, en este punto tenemos una fuente de alimentación DC, un diodo de silicio conectado en serie y una carga de 100 ohmios conectada en serie. Acuérdense que la curva característica del diodo, cuando el voltaje sea mayor a 0.7, ahí comienza a conducir y comienza a elevarse la corriente. Obviamente, dependiendo de la carga, va a ser el flujo de corriente. Por ley de Ohm, sabemos que la corriente va a ser igual al voltaje sobre resistencia. En este caso, la corriente va a ser igual a 2 voltios, que es el voltaje de la fuente, menos la caída de tensión del diodo, que es 0.7. En este caso, porque es de silicio. Si fuera de germanio, sería 0.3 o 0.2, dependiendo del fabricante. Eso se le indica, ¿no? 0.7 nos da 1.3 el voltaje entre 100 ohmios, que es el valor de resistencia, nos da 13 miliamperios. ¿Sí? El voltaje en el diodo, la caída de tensión en el diodo va a ser 0.7, pero el voltaje en la resistencia va a ser igual al voltaje de la fuente menos el voltaje en el diodo. ¿Ok? Hay que tener en cuenta eso. ¿Correcto? Sí estamos claros, ¿verdad? Sí, ingeniero. Listo. Este ejercicio 1, obviamente estamos recién en una parte de introducción a una captura del ejercicio. También está resuelto en el aula virtual, pero vamos a ir revisándolo a ver si los cálculos matemáticos que están resueltos salen igual en la simulación. Este ejercicio vamos a simularlo a la siguiente clase, al siguiente martes, porque recién estamos en la parte, estamos dando las indicaciones, ¿no? Ya todos deben tener su simulador Proteus. Vemos el número de conectados, ya revisamos si es de forma individual o de forma de grupal, para analizar este tipo de circuito simulando, conectando una fuente de alimentación real, conectando un osciloscopio que está en el mismo simulador, para poder analizar este circuito y compararlo con la solución matemática, que los valores deben salir muy similares. Quien quiera resolverlo en Protobar puede hacerlo, no hay ningún problema, es opcional, pero hay que ir revisando todo eso, ¿correcto? Sí estamos claros, ¿verdad? Sí, ingeniero. Bien. Listo. En esta parte de introducción, hasta aquí vamos a avanzar hoy día. Tenemos dos temas pendientes para esta semana, ¿no? Primero, que elijan presidente de curso. El presidente de curso me escribe que ha sido elegido a mi correo electrónico con el número celular para agregarlo, para cualquier novedad, indicarle a él o ella y se comuniquen con los demás estudiantes de forma masiva. Ya ustedes internamente pueden tener su grupo. Y que se bajen este simulador Proteus
para que podamos hacer las simulaciones, ir avanzando paralelamente en clase, ¿no? Vamos avanzando la teoría y ustedes hacen la simulación en práctica. Dependiendo de la complejidad, lo resolvemos y lo calificamos ese mismo día, si no lo dejamos para la siguiente clase. Vamos a tener todos los martes, 7 de la mañana, las clases síncronas. Recuerden que las asíncronas, ustedes van a ir revisando su bibliografía. Y cualquier cambio, cualquier novedad, nos comunicamos vía correo o le comunico al presidente de curso. Sí, Joseph Paredes. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Una consulta. ¿El simulador, hay un solo simulador con ese nombre o hay con diferentes versiones? Hay diferentes versiones. En el sílabo está la versión 8, que es un ejemplo. Si encuentran otra versión, pueden implementarla. Ahora, se está señalando Proteus, ¿no? Si ustedes encuentran otro simulador de circuitos electrónicos, pueden utilizarlo. Lo exponen en la clase y lo exponen. O sea, hoy en día hay muchos simuladores. Antes solo eran 2, 3 nada más. El Proteus es algo amigable y sí ha funcionado. Hay la versión 8. Si ustedes encuentran otra versión, pueden bajarla. Y pero repito, si encuentran otro simulador más efectivo o que les sea más amigable, pueden hacerlo y los ponen en clase y lo explican por qué están utilizándolo, ¿no?